Hoy en Perspectivas conversamos con el doctor Alan Ortiz y también con la abogada Violeta Sandoval sobre la despenalización del aborto en Jalisco, una deuda pendiente que ha aplazado el Congreso local a pesar del mandato de los tribunales y de la histórica bancada de mujeres diputadas. Comenzamos Perspectivas. En esta entrevista por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, hablamos con dos voces expertas en salud y derechos humanos. Alan Ortiz es médico cirujano partero y director de la clínica Salud Sexual Oportuna. Desde su experiencia, abordará las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho a decidir y el papel de los servicios de salud en este tema. Violeta Sandoval, abogada y candidata a doctora en Derechos Humanos. Es actualmente segunda visitadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG. Ella expondrá las implicaciones legales y la deuda del Congreso de Jalisco, que sigue postergando la despenalización del aborto pese a la presión social y la mayoría de mujeres en el legislativo. Ambos invitados reflexionarán sobre cómo garantizar que este derecho no siga siendo vulnerado en Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y le agradezco mucho que me acompañen Violeta Sandoval y Alan Ortiz. ¿Qué tal, Violeta? Hola. Alan, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a comenzar esta entrevista y me gustaría primero hacer una recapitulación con Violeta. Hace un año nos acompañó justamente en este espacio el 28 de septiembre de hace un año por la despenalización y legalización del aborto. Y me gustaría, para poner un poco en perspectiva a la audiencia, a Violeta, ¿qué es lo que ha ocurrido de el 28 de septiembre de 2023 a esta fecha, ¿no? Septiembre de 2024, sí, en ese plano y en esas exigencias relacionadas con el aborto legal y su despenalización? Sí, pues para empezar, en aquel entonces acababa de emitir un criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de septiembre justamente de 2023, en el cual hablaba justo de esta despenalización que tenía que hacerse. O sea, ya hablaba de que en el Código Penal Federal no se tenía que seguir penalizando o no se tenía que seguir criminalizando a las mujeres respecto de la decisión de sus cuerpos, mujeres y personas gestantes. Entonces, a partir de eso, nosotros el año pasado llegamos con esta información reciente, ¿no? Y optimismo. Optimismo, exacto, o sea, con esta visión de, ok, ya está este criterio de la Suprema Corte, mucho más claro para todos los estados de la República que todavía no habían legislado al respecto. Ya era solamente cuestión, pues, de que se abordara en el Congreso, porque previo a esto, en 2021, ya se habían presentado dos iniciativas en el Legislativo, ¿no? Una por parte de Futuro, promovida por Susana de la Rosa, y otra por parte de Hagamos, ¿no? Sí. Promovido por Mara Robles y Enrique Velázquez. Entonces, ya estaban esas dos iniciativas desde 2021. Entonces, llega 2023 con este criterio de la Suprema Corte y se torna en un ambiente esperanzador. Pero pues, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? ¿Con qué nos encontramos? Pues que seguimos igual que el año pasado, ¿no? Seguimos igual. Bueno, no igual, porque se suma una sentencia de un tribunal colegiado que se la emiten el 25 de abril de este año. Y pues en esa resolución lo que se establece es un mandato que se le hace al Congreso del Estado, o sea, se le mandata para que ya directamente se le dice, ¿sabes qué? Tienes que derogar el artículo 228 y 229 del Código Penal del Estado, porque esos artículos son inconstitucionales y siguen criminalizando a las mujeres en el Estado. Claro. Y de hecho, un poco la cronología va así. Primero la Corte dice, no, es inconstitucional este tipo de artículos. Luego, ¿no? También un tribunal dice, no solamente deben retirarlo, ¿no? Sino tienen que legislar, ¿no? Al respecto. No lo hace el Congreso. Y voy a leer los dos artículos a los que se refirió Violeta, que a mí me parecen impresionantes porque prepárense y abrochen sus cinturones, porque vamos en un viaje en el tiempo hacia atrás, sí, ¿no? Esto está en el Código Penal de Jalisco. Esto ya dijeron los ministros, los magistrados, los jueces, que es inconstitucional, ¿no? Y dice el artículo 227,
aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y después de definir, dice, se impondrán en el artículo 228, se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Artículo 229. No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni causado por cuando el embarazo sea por violación. Perdón. No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni cuando el embarazo sea por resultado de la violación. Bueno, eso dice los artículos del Código Penal, y me gustaría ver la gráfica número 1 que tiene producción, en donde tenemos algunos datos acerca de lo que se denomina la interrupción legal del embarazo. Allí tenemos la gráfica número 1. En el periodo de enero de 2022 a mayo de 2024 ha habido 219 interrupciones legales del embarazo. 161 de estas eran con 12 o menos semanas de gestación. Me gustaría preguntarle, doctor Alan, bueno, hay 52 de estos casos con 13 o más semanas de gestación, es decir, entre mayor tiempo, entiendo, hay más riesgo, ¿no? Explíqueme un poco la diferencia entre esto que castiga el Código Penal, es decir, el aborto, y por qué en estos casos sí se practica la interrupción legal del embarazo. ¿Cuándo sí y cuándo no se puede realizar un aborto a una mujer o una persona gestante, doctor? Pues por causal de derechos, Ajá. como bien lo decimos, las mujeres son libres de decidir cuando lo necesiten. El tiempo aproximado de que las mujeres saben que están embarazadas es alrededor de las 6 y las 8 semanas. El problema es que la obstaculización para llegar a un servicio de aborto seguro tarda, ¿qué te quiero decir? 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, más que cuando llega, ¿qué crees? Ya los médicos les dicen, oye, ¿sabes qué? Ya te excediste de las semanas. Oye, pero es que no tengo una vía correcta para poder acceder a este derecho. Claro. No hay una vía correcta. Al no tener una vía correcta, llegan tarde. Claro. Llegan tarde. Ahora, me gustaría aclarar algo. El aborto es seguro. Sí. El aborto es seguro siempre y cuando lo hagamos por estándares. Y los estándares te marcan bien claro que antes de las 12 semanas, que bueno, ahí hay un tema, Sí. pero antes de las 12 semanas el aborto es seguro. Y tan seguro que se puede hacer en casa. O sea, es algo súper seguro y que al día siguiente puedes ir a trabajar sin problema alguno. A lo mejor no con ejercicios muy esforzados, pero puedes ir a trabajar al día siguiente después de un aborto. Claro. ¿Y se puede hacer después de las 12 semanas? Claro que se puede hacer después Aunque de las ya hay 12 más semanas, riesgo. aunque hay más riesgo, entre comillas. Ajá. ¿Por qué? Porque los protocolos cambian para poder atender. O sea, hay un protocolo de 12 semanas para, 14 semanas para atrás, se manejan todas las pacientes igual. ¿Qué causa o qué fue lo que determinan las 12 semanas? La verdad es que no sabemos, porque biológicamente y médicamente, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el 12.1 semanas a 13.1 semanas? Una semana de diferencia, es como, ¿pero qué cambió? ¿Qué pasa? Generalmente empezamos a ver diferencias a partir de las 15, 16 semanas, pero de 14 para atrás se puede. De hecho, en la mayoría de los estados, la despenalización hasta las 12, pero hay un estado, Sonora, que la tiene hasta las 14. Hasta las 14. Exacto. Doctor, y hay un debate, que no sé si ya se haya llegado a alguna conclusión, he leído algunas referencias de algunos magistrados, de la Corte incluso, sobre si el producto, digamos, tiene vida propia, a partir de qué momento, y entonces, no sé, o sea, ¿ese debate científicamente ya está zanjado o todavía sigue abierto? ¿O qué me puede decir sobre eso? Porque es uno de los argumentos más recurrentes de quien está en desacuerdo con esta práctica, ¿no? Claro, totalmente. El desarrollo del sistema nervioso cardíaco es en las primeras semanas de gestación. Sin embargo, no es hasta la semana 18, 19, 20, 21 que es cuando es posible que el producto fuera pueda vivir, a partir de las 18 semanas para arriba. Si hay una expulsión de las 18 para arriba, el producto puede llegar a vivir por fuera. Previo a esto, es incompatible con la vida, ¿no? Pero allí entramos en las argumentaciones sobre la vida y qué es la vida. Bueno, y si nos ponemos a filosofar, pues nunca vamos a terminar en esta situación, ¿no? Biológicamente es semana 18 para arriba
el corazón tiene la capacidad de que el producto viva afuera. Claro. Por eso es que a partir de las 18 semanas ya no se le llama aborto, claro. se le llama expulsión, ¿no?, del producto, o sea, parto prematuro, ya no es aborto. ¿Y se puede practicar? Es decir, legalmente como un deseo de la mujer, ¿o ya no? Me recordaste, es una frase que dice un maestro que decía, tan pronto sea posible, tan tarde sea necesario. Y esto claro. quiere decir porque, no sé si recuerdan el caso de la niña de 12 años que llegó, claro. yo la conocí por primera vez cuando tenía 13 semanas. Desafortunadamente yo no estaba en el estado de Jalisco y le digo, ¿sabes qué? La ruta es la siguiente. Marcas 1, 2, 3, te vas por aquí, por acá. La atendieron hasta las 27, 28 semanas. Y además, que ni siquiera se atendió en Jalisco. Le dieron vueltas y vueltas y vueltas y nadie la pudo atender en Jalisco. Claro. Otra vez, las barreras de acceso no pudieron. ¿Se puede? Pues sí, pero es que se debe haber podido desde las 16 semanas. Claro, que este caso, un poco para contexto a la audiencia, fue una niña birrárica de 12 Exacto. años, si no recuerdo mal. Así es. Violada por su padre, que acude a un centro de salud público aquí en Jalisco y los médicos le niegan el servicio. ¿Fue así la historia? Exactamente, argumentando que el producto ya estaba vivo y que ya tenía corazón. Y en los ecos que le decían a la niña, que le decían, mira, el corazón, escucha el corazón. Querían convencerla. ¿Eso no se puede hacer o no debe hacer? No se puede hacer. Para empezar, es una niña de 12 años. Claro. ¿no? O sea, no es como... Sí. Y generalmente, fíjate que eso es bien curioso, porque la mayoría de las mujeres que llegan de 20 y tantas semanas, 18 semanas para arriba, la mayoría son aquellas mujeres jóvenes, adolescentes, que ya tienen todos atropellados todos sus derechos, derecho a la información, ya en las instituciones ya le dijeron que no, ¿sí? Y desafortunadamente esta cuestión económica que les ejerce es como de ¿cómo le hacemos si no hay una forma de acceder tan fácil, ¿no? Ahora, lo que veíamos de la gráfica hace un momento eran las interrupciones legales del embarazo, es decir, lo que ya se practica, que es cuando es por violación, Ajá. cuando la madre está en riesgo de su vida, ¿no? ¿Y hay una tercera o no? Sí, de hecho en Jalisco tenemos 4 causales. A ver, ¿cuáles son? La primera es por violación, bien lo dijiste, la otra es imprudencial y culposo, que quiere decir que si la mujer llega a un servicio de urgencias con un sangrado transvaginal y un aborto en evolución, pues no es punible, no es castigable. Claro. ¿Por qué? Pues porque es parte de la sentencia o de las causales. La tercera es la causal riesgo de muerte, que aquí paréntesis, el simple hecho de que la mujer esté embarazada es riesgo de muerte, ¿no? Claro, esa es una. Y la cuarta, que creo que es la que a pesar de que en el estado de Jalisco no estés penalizados de manera libre, yo creo que es a la que más le tenemos que tener importancia porque se llama la causal salud. La salud está o se define como un equilibrio entre lo psicológico, lo biológico y lo social. Si en alguno de estos puntos el embarazo merma o si la paciente se siente afectada, se puede acceder al aborto. De hecho, en Ciudad de México, donde el aborto es legal hasta las 12 semanas, cuando se pasan de las 12, ellos tienen derecho a la salud. Y al tener derecho a la salud, ya no mandan por la causa libre, se meten por la causa libertad. Nosotros tenemos esa causal. Que bueno, en México es otra historia, ¿no? Digo, desde que se legalizó en 2007, aquí tengo un dato, más de 700 mujeres jaliscienses han acudido a clínicas de la Ciudad de México para practicarse un aborto libre, legal, seguro y gratuito. Violeta, este mandato de la Corte, este mandato de un tribunal colegiado dice, bueno, quiten esos artículos, ya no castiguen a las mujeres, pero ¿los obliga algo más a los legisladores y a las legisladoras o no? ¿O claro solamente dice quítenlo? ¿Qué tendrían que hacer? Primero tendríamos que ir a la Constitución del Estado, ¿no? Se tendría que hacer una modificación al artículo 4 de la Constitución del Estado, justo donde habla de la protección de la vida desde el momento de la concepción, ¿no? O sea, estos términos que justamente nos regresan a... Claro. Eso habría que eliminarlo también. Eso habría que modificarse claramente, ¿no? Desde ahí. Y además Perdón que te interrumpa, pero la Constitución del cuarto dice que el Estado debe proteger la vida desde su concepción, sí. ¿no? Mira, acá lo traigo así de manera, porque dije, lo voy a anotar para que no se me olvide. El Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación
entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Claro, entonces, desde ahí tendría que pensarse en hacer una modificación. O sea, más allá de derogar 2 artículos, 3 artículos, es todo lo que se viene de modificación, iniciando por la Constitución del Estado. Pero también tendría que revisarse las leyes, la ley de salud, por ejemplo, tendrían que hablarse de protocolos específicos, tendría que pensarse en el presupuesto. O sea, ¿cómo vas a modificar, cómo vas a decir que estás garantizando las leyes, los derechos, perdón, para las mujeres y personas gestantes si no estás asignando una partida presupuestal? O sea, no hay ningún derecho que pueda hacerse efectivo si no hay un presupuesto que le respalde, ¿no? Entonces, tienen que hacerse una revisión de una serie de leyes, de reglamentos, inclusive ahí tendrían que entrar hasta las instituciones educativas, ¿no? Con este tema de la objeción de conciencia. ¿Cómo se forma a los estudiantes desde el área de las ciencias de la salud para atender abortos, ¿no? O sea, tendría que ser como toda una estructura que se tendría que generar. Y es decir, eso nos encaminaría hacia un modelo como el de la Ciudad de México, que es, entiendo el término, es aborto electivo, ¿no? Ajá. Es decir, no solamente no castigar, sino garantizar. Eso implica dinero y leyes. Así es, ¿no? Sí. Una política implica desplegar una política, estructurar una política y hacerla aplicable, ¿no? Hoy en día con estas iniciativas que están ahí presentes, una de ellas, que es la que presenta Futuro, creo que es la más cercana al modelo que se está generando. ¿Tú conoces esa iniciativa? Esa ¿Sí? tuve la ¿Qué te llamó la revisar. atención interesante de esa iniciativa? Que da mucha claridad en muchos puntos y específicamente algo que a mí me llama la atención porque se habla muy poco de eso es la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia que ha sido motivo para que muchos médicos y médicas digan no. O justamente, ¿Qué es la objeción? Y ahorita platicándolo, ¿no? Sí. Como digamos, este derecho que tienen o que asumen los médicos y médicas de decidir sobre atender o no atender a una persona, pero va más con una carga cultural, social, ¿no? Del contexto, cómo nos forma, principios éticos, principios morales, y se ve como esa carga. Entonces hay médicos que pueden decir, yo hago uso de mi objeción de conciencia y no te voy a atender. Pero entonces, ¿cuántos médicos en las clínicas o cuántas médicas en las clínicas sí pueden atender? Que es no te atiendo porque mis valores, mi religión. Exacto. Entonces, en esta iniciativa de Futuro hay algo que me llama la atención, que justo es esto. Establecen también las reglas de cuándo sí hay objeción de conciencia o cómo garantizar la objeción de conciencia, bajo qué criterios y sobre todo el establecer la obligatoriedad para las clínicas de que existan personas que sí o sí puedan llevar a cabo. Exactamente. Sí. Doctor Alan, este tema me parece interesante. En el mundo de los médicos, ¿podrías tú estimar si una mayoría está en desacuerdo o es como candidato a una objeción de conciencia, o la mayoría es abierto a estos temas, o como culturalmente cómo perciben ese derecho, que es un derecho complejo y complicado, pero al final es un derecho, ¿no? Claro. De los hospitales que tenemos para el acceso de aborto seguro en Jalisco, son 8 clínicas, 9 clínicas, no recuerdo muy bien, 8. Pero 8 clínicas, gracias. De las 8 clínicas que existen, están alrededor de 13, 14 médicos diciendo que somos o que son no objetores de conciencia. No objetores. Sin embargo, aquí un paréntesis grande, que es lo que comentaba con la abogada Violeta. Decíamos, sí, claro, de esos 12 personas, la mitad es el director del hospital, pero no es operativo, es administrativo. Claro. No lo va a hacer, pero dice, no, es que sí tenemos 8 personas. Ahora, dentro de los mismos médicos, los que se dicen, yo sí, sufren discriminación dentro de los hospitales. Me pasó, yo trabajé en la institución pública y pasabas por los pasillos y se escucha que ahí viene el abortero, ¿no? ¿De veras? Sí, entonces como de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Te hacen ley del hielo, no te hablan, los mismos compañeros de salud. Y era como de, bueno, no vengo a educarlos ya. O sea, de verdad ya era gente que digo, no vengo a educarlos, vengo a hacer una chamba y vengo a sacarlo, ¿sí? Pero dentro de estos objetores de conciencia que dicen, bueno, que no son objetores, que dicen yo sí, también delimitan hasta dónde. O sea, dicen, por ejemplo, yo soy el operativo, sí te ayudo, pero hasta las 6 semanas.
pero la mujer se da cuenta a las 6, 7, 8 semanas que está embarazada. Es como de, híjole, ya pasó. Y si son un poquito más, te veo hoy, tienes 7 semanas, yo soy hasta las 9, en una semana y media, hazte unos exámenes, ay, ¿sabes qué? Me faltó pedirte algo. Te doy algo y ¿qué crees? Ya pasó otra semana, híjole, ya te pasaste el tiempo. Realmente esos objetores, y es lo que yo siempre les argumentaba a los compañeros y compañeras médicas y médicos, les decía, es que nuestra objeción de conciencia podría ser un derecho, pero no puede estar por el derecho de las demás personas. Claro, o sea, claro. El hospital tiene que garantizar, como servidores públicos, tenemos que garantizar la atención. Tenemos que garantizar la atención. Oye, Alan, es decir, 14 médicos más o menos de un universo de decenas de médicos en 8 hospitales, exacto, ¿no? Exacto. Estamos hablando de eso, operativamente, logísticamente, para implementar un marco normativo y garantizar el derecho, eso es un enorme problema. Exacto. Y cuando sí se hace o que sí se necesita y no se hacen para otros lados, recurren a una segunda instancia que la verdad no tiene nada de ético, que le dicen el famoso comité ético, que la verdad es que no tiene nada de ético. Recuerdo que yo tenía pacientes, ¿no? Y le decía, voy a hacer la interrupción en una paciente, lo recuerdo muy bien, una paciente de 20 años, su pareja, y lo digo entre pareja porque tenía 43 años, o sea, para mí es una violación completamente, ¿no? Y la chica no tenía estudios, trabajaba en Ameca recogiendo jitomates. Venía con un embarazo no anencefálico, pero sí tenía microcefalia, tenía múltiples malformaciones genéticas que les dije, sí es para la interrupción, pero como era más grande de las 12 semanas, porque ese es otro punto, cuando las malformaciones son más grandes, las detectas más arriba, no las detectas muy temprano, tan tarde posible, ¿va? Entonces se presenta el caso y hacen un comité de ética y dicen, bueno, pero es que los embarazos son difíciles y pues bueno, ella sí tiene que tener, además es un angelito, o sea, pensando como en esta situación, los mismos médicos. Oye, y tú, ¿qué es lo que objetan ellos? Es decir, los médicos, digamos, desde el punto de vista de los médicos, ¿tú qué identificas que culturalmente es como lo que les pone un freno? Es decir, ¿la religión, son los valores familiares o cuál es el argumento usual? El argumento más común era, yo estudié para salvar vidas. Y yo les decía, claro, estudiaste, pero está la vida en juego de una mujer que tiene una casa, que tiene una economía, que está sufriendo ciertas cosas, pero estás protegiendo a algo que no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, como que es que yo estudié para proteger la vida. Ese es el argumento más común. Oye, Violeta, tú, ¿algo más que te haya llamado la atención de la iniciativa que sea bueno de futuro? Digamos que no se ha aprobado, pero que... En general, establece como bien las reglas, entonces, y sobre todo habla como de la garantía de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, no es solamente que una mujer vaya y aborte, o sea, debe de haber un acompañamiento psicológico, debe de haber un acompañamiento posterior porque si bien es un procedimiento que a lo mejor es sencillo, pues todos los cuerpos son distintos y a lo mejor puede existir sus particularidades, ¿no? Entonces, deja muy bien establecido como todos estos criterios y eso me agradó, justo porque no es el hecho de, insisto, quitar los artículos y listo. Es todo un desdoble que se tiene que generar, que yo ahí es donde creo que a lo mejor por eso se la están pensando tanto, ¿no? En aprobarlo. O a lo mejor ya son sus criterios, sus filias y fobias más personales. ¿Tú culturalmente, ¿no? ¿Qué crees que sea el principio? ¿Por qué en la Ciudad de México sí y aquí no? Híjole. Yo creo que sí tiene mucho que ver con los intereses políticos principalmente, o sea, totalmente. La realidad es que nuestro estado es un estado bastante conservador aún y creo que en ese afán, ¿no? de cuidarlo políticamente correcto y garantizar que su electorado siga con ellos, creo que por eso se han frenado tanto, ¿no? Por eso yo creo que el emesismo es un neopanismo, ¿no? Porque al final está cuidando las mismas formas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Está cuidando las mismas formas y tan las está cuidando que sigue detenido ahí desde porque ahorita hace varios podrían años. Sacar adelante el... Claro, mira, lo que establece, por ejemplo, el tribunal colegiado con esta resolución, le establece que antes de que termine el periodo ordinario, ¿no? Pueden ellos o tienen que derogar estos artículos y hacerlo lo que siga, ¿no? Lo conducente. Este periodo ordinario termina el 31 de octubre.
quiero pensar que están ahorita armando algo así, un proyecto súper padrísimo y que antes del 31 de octubre va a quedar, ¿no? Pero bueno, ya podemos esperar cualquier cosa de esta legislatura. Bueno, si les parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando con la abogada Violeta Sandoval y con el doctor Alan Ortiz sobre el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Alan Ortiz y con la abogada Violeta Sandoval sobre el Día por la despenalización y legalización del aborto que se celebra este 28 de septiembre, los pendientes legislativos que hay aquí en Jalisco y también los retos en materia de atención pública a este problema de salud. Doctor Alan, me gustaría un poco que me comentara, ¿usted qué sabe o qué ha investigado sobre la forma, ¿no? Digamos, al no tener la garantía del Estado las mujeres para abortar, sobre la forma en que lo hacen de manera clandestina y los riesgos que existen? Es decir, ¿hay clínicas que lo hacen, digamos, de manera clandestina o son espacios privados? ¿O cómo ocurre este mercado que me imagino también debe ser un negocio aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Sí, así es. Pudiera ser, sí se escucha, y esto es bien curioso hablando del otro bloque, que algunos médicos, y me acabas de acordar de algo, se objetan así en el hospital como objetores pero en la privada, ¿qué crees? Ahí ya no son objetores. Pues claro, pues ahí te cobro 20 y tantos mil pesos, ¿no? Y sí se pueden llegar a aprovechar de esos, cuando debe ser un servicio relativamente accesible para la mayoría de las mujeres, porque las mujeres que lo necesitan de Jalisco son aquellas mujeres que no tienen la capacidad de irse a Ciudad de México a interrumpir. Claro. No tienen lo económico. Se necesita, y bueno, ¿qué es lo que recurren ellas? Recurren a, existen 3 procesos para hacer el aborto. 2 de ellos son de manera médica y una es de manera quirúrgica. Las 2 médicas es con el uso de un medicamento que se llama misoprostol. El misoprostol es un medicamento para las úlceras gástricas y es de venta libre para el mercado. Que de hecho, eso, vamos a ver la gráfica 2, porque tengo en las interrupciones legales del embarazo que tenemos hasta la fecha, ¿no? Bajo estos 4 supuestos que tú comentabas, doctor, tenemos que interrupciones legales del embarazo de enero de 2022 a mayo de 2024, 93 por grave riesgo a la salud y 124 por violación. Sin embargo, en cuanto a las causales, los procedimientos, me llamó la atención, doctor, que hay, ahí al final dice procedimientos, y me gustaría revisar contigo cada uno de los procedimientos, y el primero es misoprostol. Es decir, ahí al menos en el micrositio de la Secretaría de Igualdad, ¿no? Sí. Dice causales, y uno de ellos es el misoprostol, que es este que me decías, ¿no? ¿En qué condiciones y cuándo y cómo? Y si es tan fácil acceder a él o no. Es muy sencillo acceder a él. Como te decía, es un medicamento de forma libre, sin problema. Es para la gastritis, ¿no? De esos, ¿qué se necesita? Bueno, el uso del puro misoprostol siempre es recomendable de la semana 4 a la semana 9 del embarazo, y su efectividad de que esto funcione es del 85-87%. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el misoprostol? Si no tienes alguna enfermedad de base, como unos factores de von Willebrand, que son factores de coagulación, que es lo primero que tienes que descartar. O sea, si no tiene eso, el proceso va a ser seguro casi. Y ¿no? Una como mujer, o sea, ¿puede ir a la farmacia y comprar o tienes que estar asesorado por un médico, me imagino? Sí, ¿no? Lo ideal. Lo mejor es que sí, pero la verdad es que aquí hay que aplaudirles a las organizaciones o a las acompañantes, ¿no? Que les acompañan, que se documentan y le dicen, yo te digo cómo. Misoprostol, 4 tabletas de manera sublingual cada 3 horas. Sencillísimo. Sí. Hay otro procedimiento que dice misoprostol más mifepristona. El gold estándar, le decimos en medicina. Eso es, la mifepristona es un medicamento exclusivo para inhibir la hormona de la progestación. Es una hormona que lo que hace es que despega, ¿sí?, el saco gestacional, y el misoprostol lo único que hace es contraer. Entonces te tomas la mifepristona 24 horas después, una dosis, que una dosis equivale a 4 pastillas, y genera la expulsión. El efecto
de esto es del 96 al 98%. ¿Y esto entre cuántas semanas? Esto se puede hacer entre la semana 3 hasta la semana, alrededor de la semana 12. Sin embargo, ahí es cuando yo te voy a decir, me voy a adelantar un poquito, es preferible que se utilice hasta la semana 10, Ajá. porque a las semanas 11 y 12 viene el siguiente proceso, que ¿cuál es? Cuéntame. Tú dime. Muy probablemente en Secretaría de Salud le van a poner LUI, que Ajá. es el legrado instrumental uterino. Legrado LUI. uterino instrumental, sí. Exactamente. Sí. LUI. Pero sin embargo, ese, ante la FIGO, ante la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, está penadísimo. De hecho, ya no se debe de hacer. Pues ahí claro, tiene la lo siguen Secretaría. haciendo porque no nos actualizamos. Legrado uterino instrumental. ¿En Sí, qué ese consiste? legrado es una cucharita que es filosita y que raspa, ¿sí? Y el segundo opción, y eso te pide, fíjate. Pero eso no involucra- debería practicarse. Eso tu no se opinión. debería practicar. Ajá. Te incluye que te tienes que ir a el hospital porque hay que sedar a la paciente y toda sedación puede llegar a un riesgo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, incrementan más el riesgo, el legrado, que en sí la misma acción de la mifepristona y el misoprostol. Hay otro procedimiento que también tiene la MEU. Secretaría que dice aspiración manual endouterina. Uterina, AMEU, aspiración AMEU, manual AMEU, endouterina. sí. La mejor opción y otra vez el gol estándar. Eso se puede hacer e incluso no necesariamente en el hospital, se puede hacer en el consultorio del hospital o en el consultorio ¿Y cómo del funciona? paciente. Solamente es una cánula larga con una jeringa que hace succión. Una succión que no vence a la capacidad del útero para que se regrese o para que se invierta. No hace nada, ¿sí? Lo único que hace es aspira de poco en poco. Es una manera muy segura. ¿Y para las mujeres tiene que sedarse completamente? ¿O? No, las mujeres solamente se hace una sedación específicamente en cervix y a esto se le llama bloqueo paracervical. Son 3 inyecciones. Lo máximo que puede llegar a esa chica con esas inyecciones es que sienta entumida la lengua o que la audición baje. Punto, se acabó. Es lo único que puede llegar a sentir. Y sale caminando. Y sale caminando y al día siguiente llega a hacer su vida exactamente normal, como si nada hubiera pasado. Claro que va a tener un poquito de cólico, pero no es nada que el ibuprofeno, ácido ¿Y eso mefenámico. entre qué funciona. semanas se puede practicar? El AMEU se puede hacer desde la semana 3, pues desde la que semana la chica está embarazada, hasta la semana 14. Ok, entonces recapitulo, misoprostol, 1, 2, misoprostol más mifepristona, 3, legrado uterino instrumental, que dice el médico, el doctor, que de hecho en torno a esa práctica hay entonces un mito, ¿no? Claro. Porque la idea, las imágenes y todo el imaginario y los mitos en torno al aborto giran en torno a ese procedimiento, ¿no? Exacto. Y después tenemos la aspiración manual endouterina y luego dice asistolia. Eso es cuando habla de las semanas más grandes. Ajá. ¿Por qué? Porque se debe de garantizar el derecho de vida cuando una persona está viva y por sí sola, ¿no? Y aquí pasa que cuando no hay una atención de 18, 20, 22, 23, 24 semanas para arriba, pues el producto va a nacer vivo y se necesita, y estamos de acuerdo que ni vamos a darle todos los requerimientos para que pueda vivir. Lo que se hace de la sistolia es que cuando tienen más de 20 y tantas semanas, lo que se hace sí es poner una inyección dentro de la cavidad uterina para que el producto, nazca sin signos vitales. Al no nacer signos vitales, pues ya no se necesita como darle reanimación o algo por el estilo. Y eso no es ya formalmente un atentado contra la vida, digo, lo digo como Sí. abogado del diablo. Sí, claro. No, porque otra vez volvemos a la definición que decía la abogada. Hay que reestructurar todo lo que es vida, porque si es muerte intrauterina, de hecho hay un padecimiento actual que las mujeres que le dicen el famoso óbito, y hay mujeres que pueden llegar a tener muerte dentro de la cavidad uterina por cualquier situación, una cuestión anafiláctica, una cuestión de lo que sea que le haya pasado, y eso se le llama óbito. Claro. Y las pacientes sufren un duelo también ahí, ¿no? Claro. Es como de, mi embarazo deseado no se va a poder, se me murió dentro. Recuerdo muy bien la cara de una señora que decía en el hospital, se me murió mi bebé llorando. Ya tenía el baby shower, ya tenía todo, se le murió. Claro. No fue tentado, ¿no? Claro. Y finalmente tengo, después de asistolia, dice cesárea. ¿Eso es correcto? Pésimo. Lo que se tiene que hacer es manejar el parto. Nadie tiene que ir por cesárea. Claro. Nadie tendría que terminar en cesárea. Se maneja por parto.
Sí. Oye, doctor, y de estos 6 procedimientos, ¿cuál es el más usual en la Ciudad de México o en la Ciudad de México? En la ¿Tú Ciudad de sabes, México, más o menos? mifepristona y misoprostol Claro. es el gol estándar. Te estamos diciendo que tiene entre el 96 y el 98%. Es el mejor. Y el segundo más utilizado es el Ameu. Legrado en Ciudad de México no deben de hacer. De hecho, está súper penado que el médico que hace legrado, no, o sea, es como de no te echan tierra, digamos, por ahí, Claro. ¿no? Como las lenguas dicen. Que entonces ahí está la clave, ¿no, Claro. Violeta? Es decir, si tú tienes una campaña preventiva de embarazos no deseados, de información, pues vas a llegar a la primera, a la segunda, a la tercera semana y lo que vas a hacer es tomar una pastilla y vas a evitar. Es decir, la política en realidad tendría que ir hacia allá, ¿no? Sí, tiene que ser desde lo formativo, ¿no? Es como con otros temas que se han hablado en el Estado, como, no sé, la despenalización de la marihuana, etcétera. Que por creer que se despenaliza, todo el mundo lo va a hacer, ¿no? O sea, creen que por despenalizar el aborto, por legalizarlo, por generar las condiciones, todas las mujeres vamos a correr inmediatamente a abortar. Y no es eso, es garantizar este derecho para las mujeres que así elijan hacerlo, ¿no? Pero entonces en esa tienes que darle también las garantías. Si bien hoy en día hay un programa que tiene el gobierno del Estado con ante estas situaciones específicas que aprueba la ley, con todo y eso, pues queda limitado, ¿no? Queda acortado. Oye, a mí me llama la atención, ahora sí que de dónde vienen los embarazos no deseados, ¿no? Porque me llamó mucho la atención en las estadísticas, es no solamente alto el índice de violaciones, sino alto el índice de violaciones en menores de edad. Menores de edad. ¿No? Sí. Es decir, hay ahí todo un tema también que atender, ¿no? Sí, totalmente. El abuso sexual infantil en nuestro estado es muy alto, ¿no? Es muy alto. Y sobre todo se han identificado muchas redes de tráfico de menores, ¿no? También. Entonces, todo eso termina estando vinculado, además de algunas situaciones o algunas cosas como usos y costumbres también, ¿no? Sí. Que terminan perjudicando a los menores de edad. Pero entonces, en este caso, la política integral tendría que ser preventiva, formativa, y el acompañamiento posterior en caso de que llegue a necesitarse o que la persona llegue a elegir el recurrir al aborto, ¿no? Pero entonces, si desde lo preventivo se comienza a trabajar, o sea, tendría que tener otros resultados. Pero la realidad es que las políticas que luego tenemos aquí en nuestro estado y en general son muy reactivas, ¿no? O sea, se van a lo urgente, no se van a lo importante, que es lo importante, el generar conciencia, el generar prevención. Pero para todo eso, insisto, requieres recurso, requieres meter a las instituciones, requieres homologar criterios, requieres generar protocolos específicos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de objeción de conciencia, ¿bajo qué criterios se hace la objeción de conciencia? ¿Cuáles son estos puntos que deben de considerarse para la objeción de conciencia? O simplemente llegar a decir, no quiero y con eso basta, ¿no? Entonces se necesita tener un protocolo que regule a todas las personas que están en ese ámbito, porque si no cada quien aplica el protocolo que quiere, ¿no? Por ejemplo, te voy a mandar a hacer tal estudio, ahora te voy a mandar a hacer esto otro, y le prolongan, y cuando llegan, ya se pasó el tiempo. O sea, ¿realmente son necesarios esos estudios que le estás mandando a hacer o solo estás prolongando, ¿no? O sea, y provocando que no le puedas dar la atención a la persona que lo está solicitando. Entonces, sí es como muchas cosas que, más allá de una derogación de artículos, ¿no? Que eso está ya ahí y lo tiene que hacer esta legislatura, y si no la hace, perdón, pero están incurriendo en desacato. Claro. Y tendrán que, GIRE, que fue la organización que promovió este amparo, pues tendrá que seguir una segunda instancia quizás. ¿Para qué? Para decirle al tribunal, oye, claro, el Congreso estuvo en desacato. Claro. Entonces, eso podría tener consecuencias penales para la legislatura. Que es impresionante, ¿no? Es decir, la primera legislatura con mayoría de mujeres diputadas y no garantizan este derecho. Sí. Pero es que, ¿sabes qué, Jonathan? A veces creemos que el que haya más mujeres, obviamente es importante por el acceso a los espacios, pero eso no quiere decir que la perspectiva de género esté presente, ¿no? Sí. Y creo que lo hemos notado en esta legislatura. No hay una perspectiva de género, o sea, no se ha legislado, es más, ni siquiera el presupuesto se ha ejercido con una perspectiva de género realmente, ¿no? Entonces, no nos ha dado esa garantía. Teníamos esa idea, ¿no?
creíamos que al ser una legislatura con en su mayoría mujeres, iba a haber otra respuesta. Nos dimos cuenta que no, que a final de cuentas son estos temas políticos, estos controles desde arriba, los que terminaban haciendo que las cosas sucedieran o no sucedieran. Y nos dimos cuenta que no está sucediendo, y no creo que suceda, la verdad, en lo que termina el periodo ordinario, yo no creo que suceda. Lo tendría que hacer... Espero que me calle en la boca, sí, pero... ojalá, pero lo tendría que hacer la próxima legislatura local con mayoría de Morena y sus aliados, ¿verdad? Lo tendría que hacer. A ver si Morena y sus aliados independientemente de que se vaya esta legislatura y que sea a la que el tribunal le haya señalado, la siguiente legislatura tiene que hacerlo, ¿no? Claro. El tema con esta legislatura que se va, pues digo, hay también una responsabilidad penal, ¿no?, que pueden asumir. Claro. Oye, doctor Alan, sigo pensando un poco en lo que me dijiste en el bloque anterior sobre la objeción de conciencia de los médicos. Una duda, ¿las mujeres médicas también, digamos, en la misma proporción se resisten a realizar este tipo de, o garantizar este derecho que los hombres, o hay una diferencia? Claro, y otra vez, abogando lo que dice la abogada, perspectiva de género. En medicina no nos enseñan perspectiva de género, en medicina nos enseñan medicina. Nos enseñan cuerpos y nos enseñas y se acabó. Y si el cuerpo no está enfermo, yo no lo puedo diagnosticar con el cuerpo, pues no tiene acceso. Claro. Y otra vez, retomando que la salud la vemos limitada en la visión, ¿no? Solamente es lo físico. Claro. Y no, las mujeres también carecen como esta perspectiva de género para decir, híjole, aunque, ¿cómo le hago para que sean más empáticas? Híjole, pues se les complica. La verdad es que hay algunas mujeres que les dicen, no, porque no tiene una causal. Para mí, dicen, no, para mí no hay una causal directa. Oye, doctor Alan, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico, pensando en alguien de la audiencia, ¿no? Dos casos. Y que se acerca a ti, ¿no? Imaginemos hipotéticamente que una mujer se acerca a ti y te dice, oye, doctor Alan, necesito que me orientes, estamos dentro de las 12 semanas, ¿no? Estoy embarazada y no quiero tenerlo. No hay ninguna de las 4 causales que ya me permite el Estado practicar el aborto, la interrupción legal del embarazo. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le recomendarías? Primero, ¿cuántas semanas tiene? 8. Saber 8 semanas, perfecto. Ya tienes 8 semanas, se tiene que hacer un ecosonograma, y ahí te va por qué. Porque la mayoría de las mujeres lo hacen por medicamento, como bien lo diste en tu estadística, lo hace por medicamento. Si lo hace por medicamento, ¿sí? Y esto es algo que nadie te cuenta, que ya estoy del otro lado, ¿no? Yo veo, es, ok, vamos a hacer el medicamento, se le hace un esquema de lo que tenemos que hacer. Lo más recomendable siempre es mifepristona y misoprostol. Si no tiene para acceder a la mifepristona, bueno, con puro misoprostol en las farmacias lo venden y hay que darle el seguimiento. ¿Pero a dónde tendría que ir? Es decir, puede ser en casa. En casa. El aborto es tan seguro que puede ser en casa. Más bien, la idea que tenemos del aborto es una niña tirada con el sangradería, ¿no? Así como, ya. No, la verdad es que no. Se espera para 8 semanas esperas el doble de la menstruación de una paciente. O sea, imagínate... Claro. No tendría que pasar ese tiempo. Exactamente. Es como imagínate una menstruación, pero lo doble, se acabó. Y es en proceso de 3-4 horas, y a las 3 horas el sangrado baja. Tienes 5 días para la expulsión completa, ¿sí? Tienes 5 días para la expulsión. No expulsas en ese momento, porque luego pasa que sangran y se van al hospital. Y en el hospital, ¿qué pasa? Tienes un aborto incompleto, le hacen legrado. No, por eso es que tienes legrado ahí. Claro. Porque llegan incompletos o llegan en proceso y en evolución, que es un diagnóstico. Por lo tanto, espérate 5 días. Después de esos 5 días, damos una visualización, una ventana de 2 semanas, y en 2 semanas te reviso. Claro. Si en 2 semanas tengo que confirmar de que se haya hecho de manera correcta y que el útero esté vacío, porque ahí es otra. Las mujeres hacen el procedimiento sin asesoría médica, nadie les acompaña, y al no acompañarles, piensan que tuvieron un sangrado, no saben cuánto van a sangrar, y en cuanto pasan y llegan y es como, es que estoy embarazada y tengo 14 semanas, pero yo ya había hecho la interrupción. No, nadie te asesoró. Pero aquí en Jalisco, ¿con qué médico se dirigen? O mejor que se vayan a la Ciudad de México. No, me pueden hablar a mí. Sin problema alguno. Sí, sin problema. Vas a tener. Sí, o sea, habría que encontrar el médico indicado, ¿no? Claro, de hecho en Jalisco yo fui durante todas las estadísticas que diste, el de salud, yo las hice. ¿Ah, sí? Sí, durante esos años, antes de que yo llegara, había 4 interrupciones. ¿Tú perteneces a una clínica, me recuerdas el nombre? Sí, yo soy el director de la clínica que se llama Salud Sexual Oportuna, de que todas las mujeres tengan, o todas las personas tengan derechos a salud sexual. Es un proyecto tuyo con otros médicos, imagino, y ahí ofreces... Soy parte de una organización internacional de aborto en toda Latinoamérica. ¿Y cómo encuentran la clínica?
como Salud Sexual Oportuna en Instagram o en Instagram a mí me encuentran como Dr. Diu, porque a lo que me dedico es a la planificación familiar. ¿No? Doctor Diu. Dr. Diu. Oye, ese es otro tema que también me interesa, es decir, también están los métodos anticonceptivos. A ver, a mí siempre, me ha parecido como agresivo que siempre se concentren en la mujer, ¿no? Exacto. ¿No? Pero a ver, así, los 3 métodos anticonceptivos más rápidos, más prácticos, más fáciles, más baratos que recomendarías, ¿no? En donde pues a lo mejor se puede involucrar también al hombre y a la mujer, ¿no? Totalmente. Fíjate que nuestra educación sexual en cuanto a métodos anticonceptivos, las mujeres pueden embarazarse un periodo de la vida y los hombres pueden embarazar todo el tiempo de su vida. Los anticonceptivos están dirigidos como hacia las mujeres y hacia el control de estas instituciones del poder, ¿no? Pero bueno, al hombre le queda la vasectomía y el preservativo. Y la mujer viene a la consulta porque el hombre no se puso el preservativo. Claro. Así de fácil. La otra que me ha pasado que llegan y es que mi pareja se quitó el condón sin mi consentimiento. Claro. Esa es otra, ¿no? Otro método anticonceptivo que creo que es uno de los más factibles, el dispositivo intrauterino, que es el no hormonal, que es uno de los mejores métodos anticonceptivos que han existido y se han inventado. ¿Ese quién y dónde lo instalan? Yo te lo puedo instalar o en cualquier secretaría pública. Una mujer debe puede de ser. Ir. Una mujer puede. Es un derecho. Debe de ser. De hecho, es un derecho de la norma 047 que habla sobre todas las mujeres adolescentes pueden tener acceso a métodos anticonceptivos gratuitos incluso, porque ahorita que decías que son menores de edad, pueden ir a centros de salud. Sí, claro. Bueno, doctor. Bueno, prácticamente se me está acabando el tiempo, abogada Violeta, pero bueno, finalmente, si no se aprueba, no se despenaliza, no se crea todo un sistema para atender a las mujeres, esto podría tener consecuencias, no solamente en la salud de las personas, de los jaliscienses y las jaliscienses, sino también legalmente para los diputados que se van, o ellos ya se van impunes. No, debería de tener las consecuencias, ¿no? Aquí el punto es cuando llegan a estas instancias penales, pues ¿a quién le van a atribuir la responsabilidad? Claro, a los, ¿no?, que... Exacto, si a toda la legislatura, si a quienes estaban al frente coordinando los trabajos del Parlamento, si a los de alguna comisión específica, o sea, ahí tendríamos que ver cuáles son los criterios que van a retomar las autoridades, las instancias pertinentes, pero de que se tiene que hacer ese señalamiento y de que se tiene que recurrir al tribunal por desacato para que a su vez de ahí lo procesen en materia penal, se tiene que hacer, ¿no? Eso es un hecho. Ya ahí lo que tendrían que hacer las autoridades pertinentes sería determinar quién es quien tiene la responsabilidad del no cumplimiento o del desacato de esta sentencia. Claro. ¿Sabes si este 28 de septiembre va a haber movilizaciones o algo? ¿Estás enterada? Están programándose algunas. No tengo ahorita el dato de la ruta que se va a seguir, pero sí, mañana de hecho también va a haber una actividad ahí frente al Congreso, ¿no? Justamente celebrando un aniversario más del desacato. Claro. Por ahí se va a hacer una actividad simbólica, ¿no?, para celebrar el desacato, un año más del desacato. El lunes en Cuxx justamente va a haber una jornada de actividades donde van a estar diputadas como Mara, como Susana de la Rosa, van a estar integrantes de organizaciones como de DECER, ¿no? Y van a hablar acerca de qué es lo que está pasando actualmente, de qué va los retos a los que nos enfrentamos hoy en día ante este desacato que se está presentando y ante esta falta de legislación. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Violeta Sandoval, abogada, y también doctora Alan Ortiz, que nos hayan acompañado en Perspectiva. Se nos acabó el tiempo, pero muy ilustrativo, la ruta jurídica y sobre todo el tema médico. Creo que estamos un poco más informados después de esta conversación. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.